Patrones. Ya están todos patrones. No, es que Abuelos vivos. la familia es muy importante. Gracias a Dios. Sí. Por los hijos, porque ellos, en cualquier situación, ellos responden siempre. Todos responden. Sí. Vamos a ver perdón, No seguimos lo mismo de la vez pasada. no. Es que quiero que meditemos un poquito más sobre el pecado. Entonces estaba ahí orando, pero Señor, ¿cuál cita bíblica? Entonces, de momento me llevó a Génesis 3, pero me acordé que Pablo dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Y y mientras meditaba, todos hablábamos aquí, pero yo meditaba también. Qué interesante, porque ahorita, mientras meditaba, me di cuenta que, por lo menos en el caso mío, uno no... Me di cuenta que yo tenía una forma de ver ese versículo muy diferente a como el Señor me lo mostró hoy, ahorita. Sí, el pecado dice aquí dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Pero dice, el pecado, o sea, él solo, el pecado, solo él Como si tomó la decisión y entró a la humanidad, y el primer humano que usó fue Adán. Pero el pecado, o sea, ¿cómo explicarlo? Como si tuviera vida propia. Sí. Como si fuera una persona. Como si fuera una persona. Personalizándolo. Pero ve qué interesante, ¿verdad? Y uno lo lee y todo el mundo asume que, a ver, ¿cómo le digo? Que el robo, que los malos pensamientos, que el adulterio entró en la humanidad. No. O sea, se refiere, la palabra pecado, prácticamente le da una posición, no, le da un valor o uno lo personifica. Y entonces uno dice, hello, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí soy muy redundante con el concepto del pecado. Porque una de las claves, personalmente, que Dios me ha regalado a mí es en el momento en que yo tomo conciencia. A ver, no es cuando yo tomo, sino cuando Él me hace tomar conciencia de lo que significa el pecado. Entonces, no solamente me da temor, ¿verdad? Y es interesante el concepto de temor, porque Pablo lo menciona muchas veces. Ahora, ojalá que no se me olvide, me da temor, sino que le agradezco, o sea, ¿cómo es? Se activa un agradecimiento a mi Señor, así, a mi Dios, mi Señor Jesucristo, por lo que Él vino a hacer. Y también se activa en mí que, digamos, no solamente lo que Él vino a hacer, sino que tuvo misericordia conmigo. Todo lo estoy personalizando, perdón. Tuvo misericordia conmigo, y de este amigo que está aquí enfrente, se ha extendido esa misericordia. No solamente para la familia, mi núcleo familiar, sino que algunas otras partes de la familia, sino que también los amigos. Y entonces uno dice, ¿cómo es? ¿Qué conexiones? O sea, ¿qué fuerza? ¿Cómo es la palabra exactamente? A ver, es que ¿cómo le digo? Es que fluye, el poder de Él fluye y te recoge, te toma,
Como cuando dice que la sangre derramada Ajá. camina por la tierra. Ajá. Estaba recordando una figura de García Márquez en 100 años de soledad, que menciona la sangre que iba por las calles buscando a una familia. Y porque García Márquez escribe 100 años de soledad muy basado en la Biblia. Y entonces es como eso, ¿verdad? Esa conexión que hace como la sangre de Cristo. Pero qué bonita esa figura de ese libro. Que es lo primero, la primera vez que escucho algo positivo de ese libro. Porque para mí eso es... Sí, voy a ir al baño. Ahorita vengo, se dice. Perdón, es que no quiero que se me olvide el temor, el concepto de temor, pero amarrado con la figura o el concepto del pecado. Porque ahorita no tengo una cita bíblica clásica del temor. Con temor y temblor. Sí, más o menos. Porque el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo, menciona muchas veces, voy a parafrasear un poco como él dice, ¿cómo es que ustedes andan por la vida y no tienen temor de Dios? O no hay temor en ustedes. Y entonces no quiero que se me olvide este asunto. Pero primero vamos a leer Romanos capítulo 5. Voy a leer, ¿lo tenés ahí, Romanos capítulo 5? No. Romanos capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Son 21 versículos. Justificados pues por la fe. Sí. Dice así. Romanos 5 desde el 1 hasta el 21. Vamos a leer. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia. Y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno alguno aún osara morir. Mas Dios, dice aquí, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Por tanto, voy por el 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley y el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Voy a leer este 14. Otra vez dice, mas reinó la Si quiere lo muerte. leo yo. Sí, léalo ahí en la versión esa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y después habla del don y del pecado. Entonces, es muy interesante que Adán es una figura, o sea, es la contraposición, o es una figura de Jesucristo. Jesucristo vino para darnos el don. Adán nos dio o nos traspasó el pecado, y Jesucristo nos dio el don de la Por eso salvación. es que dice que es el segundo Adán. Es el segundo Adán. 15. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don por el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Muy enredado es. Sí. Vea, lo voy a leer en el 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley empero entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo el Señor nuestro. ¿Qué es el viento? No, creo que es el hielo. Ah, bueno, No, sí. sí, pega ya. Ah, sí, cierto. Sí. Duro a entender. Se dispersa uno demasiado. Pero es que está como dando la vuelta al mismo punto. Sí. Sí, yo lo veo que lo explican de diferentes puntos de vista exactamente lo mismo. Sí, a mí lo que me llama la atención, de inclusive Pablo, que digamos que es el inmediato, digamos, el apóstol más inmediato a nosotros, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pero realmente desde los profetas, desde Abraham para acá, está inmediato a nosotros por medio de la Biblia. Pero digamos, Pablo está como más, es como como muy afín a nosotros, aquí en Occidente, él, ¿verdad? Bueno, en fin, así lo veo yo. Lo que quería decir es que me llama la atención que Pablo en ningún momento, bueno, sí lo hace realmente, pero lo hace así como no lo hace tan directo, pero
digamos, en los Efesios, él menciona, ¿verdad? En las alturas están las potestades, ¿verdad? Y que está en el aire y todo eso, pero nunca llega y dice, vea, estoy hablando de la palabra pecado y lo que estoy diciendo es que es el mismísimo Satanás. Nunca dice algo así, él. O por lo menos que ahorita que yo estoy escaneando, no recuerdo que él dijera eso. Y a mí me llama la atención, pero realmente la Biblia está por todos lados y en el puro, digamos, en el eco de lo que uno está leyendo, uno puede identificar que es un espíritu, que el pecado es un espíritu, que es una persona con mucho Sí, poder. lo personifica. Sí, ¿verdad? Pero no dice, vea, cuando hablo del pecado estoy hablando de la misma esencia de Satanás, no lo dice. No lo dice así, claro. Pero lo deja explícito. ¿Ah? Queda implícito. Queda implícito, sí, queda implícito, pero otra cosa es que el Señor Jesús, en lo que está escrito de Él, ¿verdad? Nunca dice, vea, el Evangelio es esto. Nada más el que escribió Marcos, que lo escribió porque estaba oyendo el testimonio oral de cómo se transmitía a todos los que vivieron con Jesús, cómo se iba transmitiendo todo. Allá en los años 70 de esta era, alguien llegó y eso que se decía oralmente lo empezó a escribir. Pero no dice, en esos orales no dice, vea, el Evangelio es esto, esto y esto. Pero dice Marcos en el capítulo 1 que Jesús dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio porque el reino del reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Perdón, es que... Pero ni Cristo habla del pecado así como que Él no dice de Él mismo que el pecado entró y él viene a quitarlo, como si dice eso. Él no lo dice. No, digamos, los que escribieron Lucas, el capítulo 4 de Lucas, no dice. Dice que él fue tomado, después de que fue bautizado por Juan, fue tomado por el Espíritu Santo y lo llevó al desierto donde estuvo 40 días y 40 Ahí noches. Es la única vez que habla de la tentación. Sí, ahí nada más, pero... O cuando liberta a algún endemoniado. Pero es que cuando le da libertad a un endemoniado no dice, esto es pecado. No dice. No dice. Nunca dice. Por eso es que queríamos que pero sí queda implícito en el momento que dice que pecó él o pecó sus padres. Cuando le iban a sacar el demonio aquel. Sí, ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes pecaron? Sí, en San Juan 9. San Juan 9. Pero vea lo que dice los que escribieron lo que se decía oralmente, 70 años, o sea, por decir algo, 40 años después de que él muere, ellos vienen testificando y testificando oralmente. Entonces alguien dijo, yo no sé si es Juan Marcos, no, esto hay que escribirlo para que no se olvide. Entonces, dice, mas después que Juan fue encarcelado, estoy leyendo Marcos 1, versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, cambiamos la palabra evangelio por la buena noticia, predicando la buena noticia del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed a esta noticia. Dice el evangelio. Es que estamos sustituyendo la palabra evangelio por esta buena noticia. ¿No? Entonces, pero no dice, él no dice que él decía
que esto era el Evangelio, porque ya en el 21, entonces él hace una demostración de un hecho que sin lugar a dudas es cuando él libera a una persona de Satanás, que dice, y había en la sinagoga de ellos 23, un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, déjanos, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, enmudece y sal de él. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Pero no dice que esto es el Evangelio. Pero y tampoco dice que Él es el reino de los cielos. Entonces, porque Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una buena noticia. Pero no dice, yo soy el reino de los cielos. No dice. Pero está implícito. Pero es cierto. Es que Jesús, como no tuvo un profeta, porque el profeta era Juan, ¿verdad? Se supone que su profeta, por decirlo así, fue Juan. Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero Juan tuvo que, ¿verdad? Dios se lo lleva para que, quién sabe por qué, él no tuvo un profeta que le estuviera. Que le estuviera abriendo el camino. Entonces Jesús, ¿cómo iba a decir? Yo soy el reino de los cielos, a un pueblo que no sabía nada, que era súper religioso. Pero vean. Yo soy el reino de los cielos, pero vean, que se ha acercado. Pero vean, los que estaban hablando. Perdón, pero sí dice, el reino de Dios se ha acercado y es por medio de mi persona. O sea, implícito, como dice Gerardo. Implícito. Sí, lo que pasa es que vean, nosotros aquí, este grupo, ya sabemos y podemos decir que está implícito. Pero ellos no. Pero usted va a cualquier congregación y no tiene ni idea de que está implícito. ¿A qué se refiere cuando él dice el reino de los cielos se ha acercado? No. Y mucho menos en esa época. Por eso, no. O sea, cualquier congregación que usted vaya en este momento, ellos no tienen eso que nosotros decimos, está implícito, no, ellos no tienen eso. Nada más tienen que, yo creo en Jesucristo, yo lo confieso con mi boca, yo por eso soy salvo. Perdona mis pecados. Y se acabó. Y eso es lo que hasta ahí llega. Muchas cosas, hasta ahí llega. Y entonces, a ver, yo... Pero no quiere decir que no lo estén haciendo bien. O sea, que no estén siendo salvos porque no entiendan todo. Yo digo, lo importante es entender que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida, a morir en la cruz para perdonarnos, que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué otra cosa? O sea, es cierto, hay que profundizar la palabra. Pero que no digo cuando profundizan la palabra. Pero yo digo, si en esas iglesias, lástima, porque deberían de profundizar para que la fe se arraigue más profundamente. Pues sí, por eso es que yo insistía al puro principio, vamos a hablar otra vez del pecado. Cuando digo otra vez, es que personalmente, yo necesito tener en la piel la revelación de qué significa el pecado. Yo quería preguntarle algo sobre el pecado, porque Pablo habla de la concupiscencia y dice, de su propia concupiscencia, no es que Dios los tienta, en Santiago es que habla de la concupiscencia, o es Pablo. Y entonces, ¿qué es la concupiscencia? Es el pecado que mora en el ser humano. La concupiscencia, porque Gerardo debe tener una buena definición. Para mí la concupiscencia es, conociendo yo perfectamente que lo que estoy haciendo no le agrada al Señor, ¿verdad? Lo sigo haciendo y disfruto de hacerlo. Para mí eso es concupiscencia. Pero Pablo no da a entender eso, sino que dice
que son tentados. De No su es que propio- Dios, de su Dios- propia sí, concupiscencia. o sea, no es que Dios los tenta, sino que la concupiscencia da luz Al pecado. el pecado, algo así, hace varios pasos, que de su propia concupiscencia da a luz el pecado, o sea, que sí en nosotros está por lo menos una debilidad, digamos. Yo digo, la concupiscencia es, en mí hay una Sí, en debilidad. Santiago dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y en Primera de Pedro dice, para no vivir conforme a la concupiscencia de los, no sé. Sí, o sea, la concupiscencia es ese pecado que está morando en mí, que da luz. La concupiscencia es como la debilidad o no sé. La fuerza que está Algo allá que adentro está que lo dentro. obliga a uno Sí, exacto, a pecar. a pecar. Sí, porque el concupiscente no es el hombre, es este espíritu inmundo. Él es el concupiscente, él es el que le gusta andar en esos extremos. O sea, que si Cristo vino a quitar el pecado, no hay concupiscencia, o sea, yo no tendría esa debilidad que me hace, ¿verdad?, caer en el pecado. Se supone que si ya Cristo cambió mi vida o no. No, Siempre sí, porque vea lo que dice Romanos 7. Siempre sigo siendo concupiscente. Claro. Es Siempre que sigo la teniendo concupiscencia es De la carne. hacerme cómplice de la tentación. Y yo le doy, Hacerme cómplice de la tentación. Yo Lo le doy. disfruto. sí, Fruto. yo Lo le doy disfruto. paso, Sí. Entonces pero qué bonito, es que por eso le digo, cuando uno empieza a meditar con varios amigos, A con varios- mascullar. entonces se van abriendo más entendimiento. Entonces A ver, vean. Es el versículo que dice Mario. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio... Bueno, no, es que voy a leer desde el... Sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. sí, Santiago 1, ¿de qué? Del 12 Ajá, es en Santiago. al 14. Pero entonces, Y oigan cómo termina este párrafo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. lo que yo digo, o sea, Pero, aunque es la carne, seguimos siendo en la carne, pero la concupiscencia es ese raíz, ese pecado que vos decís que está en pero ese aquí alma. lo dice claramente el hermano de Jesús. Pero vea, el hermano de Jesús le está hablando a nacidos de nuevo. No, A la iglesia. está sí, hablando. no. Sí, amados hermanos míos, no erréis. O sea, hagamos esa gran diferencia, No porque es- si tomamos este mensaje y estamos predicando a los que no han nacido de nuevo, Ah, no. a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde ve el predicador que tiene que tener bien revelado esto, tiene que hacer el énfasis? Aquí Santiago le está hablando a los nacidos de nuevo, entonces le está diciendo, vean, ya no hay concupiscencia en su alma y en su espíritu, ya esa concupiscencia no hay, esa concupiscencia está en su cuerpo, porque Como el dice pecado, Romanos 7. porque el pecado está en su cuerpo. Pero para las personas que no han nacido de nuevo, entonces el predicador, el que tiene bien revelado esto, tiene que decirle, esa concupiscencia
que usted tiene o que la humanidad que no ha nacido nuevo es arrastrada, esa concupiscencia es la misma esencia de Satanás que tiene tomado su alma, su espíritu y su cuerpo. ¿Mm? Entonces, por esa razón, digamos, el que está enseñando tiene que tener bien revelado y tiene que saber navegar en esas dos aguas todo el tiempo, porque no es aplicable a todos. O sea, la diferencia entre el nacido de nuevo y el no es que el nacido de nuevo, aunque tenga la concupiscencia, pero ya tiene claro que no tiene que ceder, tiene herramientas para no ceder en ese camino que dice la concupiscencia produce pecado y el pecado. Sí, porque yo he estado leyendo en Romanos cómo vivir una vida de fe y todo eso, sí, claro. La herramienta que Pablo enseña, la nueva vida en Cristo, andar como hijos de luz, por eso, unidad en el espíritu. Y por eso dice no erréis. Sí, la herramienta que Pablo enseña una vez y otra vez es que la única forma para dominar la tentación, porque aquí dice en Santiago, dice, varón que es, al puro inicio, Santiago, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la herramienta? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, por dicho que las mujeres no tenemos. Sí, ¿verdad? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el hermano de Jesucristo? Que este bienaventurado del varón es una persona que está siendo utilizado por nuestro Señor Jesús para la evangelización, para la exhortación, para la oración, para el ayuno, para profundizar en la palabra. Si su corazón está ocupado en todo eso, difícilmente viene la tentación. Y si viene, está tan lleno de la palabra, claro, que tiene las herramientas, como dice, que pasa por acá y continúa. Es que tiene promesas bíblicas. Exacto, tiene establecida la palabra de Dios en el corazón. O sea, si la persona no maneja las promesas bíblicas que le dan la seguridad y la certeza, está listo. Sí. Entonces, volviendo aquí un poquito a Romanos 5, perdón. Sí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces, ¿verdad? O sea, el Padre de esas estrellas que brillan ahí arriba. Sí, y es la luz, como estamos. Vea, volviendo aquí a Romanos 5 y volviéndonos a meter en el concepto del pecado, ¿verdad? Para tenerlo en la piel vigente todo el tiempo, dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando realmente? Ya nosotros lo sabemos, porque ya nosotros las cosas implícitas ya las tenemos reveladas. Tenemos paz, ¿qué significa? Que antes no había paz. Entonces, antes éramos parte del ejército de este Satanás, que está en guerra contra Dios Padre. Pero ahora ya nosotros no pertenecemos a ese ejército oscuro, sino que pertenecemos al ejército de Jesucristo. Por eso tenemos paz, porque Jesucristo y su Padre están en paz. Porque Él vino a reconciliarnos con su Padre. Entonces, y a dar esa paz que no tiene entendimiento, que dice la paz os doy. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en Romanos, Pablo no está hablando, vea, no está hablando como acabo de hablar yo, perdón, es que a mí siempre se me olvida. No es que yo acabo de hablar, no, es que el Señor está poniendo en mi boca ciertas palabras, ¿verdad? Que me permiten a mí, personalmente, porque digamos,
Usted aprende primero. yo soy el beneficiado, el primer beneficiado. No estoy hablando, ¿verdad?, de lo que Pablo tiene ahí implícito ahí adentro, que Pablo está hablando de que antes él era del ejército de la oscuridad. Sí. Y que este Jesucristo lo botó del caballo con una luz, o sea, le sacó la oscuridad, recibió la luz, ¿verdad? Y ahora él pertenece a otro ejército. Pero él no dice que él, cuando él viene en el caballo, él viene siendo guiado por Satanás, no dice. Eso es lo que a mí me llama la atención. Eso es, yo me quedo meditando y meditando. Por eso es que la palabra, y en general, a mí me gusta, como yo soy profesora de español, me gusta mucho la literatura. Y en general, la gente que escribe no pone todo en el, ¿verdad? No pone todo ahí. Sino que porque deja la imaginación, porque deja es importante que las personas, porque es cierto. Y cada persona lo capta. Sí, la palabra de Dios también, muchas personas lo verán de distintos. Me gusta eso, María Elena. Me gusta porque eso. En general así es como funciona. Me gusta eso porque encuentro una respuesta de por qué no está todo escrito aquí. Jenny hace muchos años, porque a ella le gustaba leer, ¿va? Y leía casi que un montón de cosas, pero ella siempre le ha gustado. Por ejemplo, 100 años de soledad, no sé, duró Yo la leí cuando estaba embarazada de Roy, hace 30 y ¿qué? No sé, 40 38 años. No, 39 años. Entonces yo la veía, ¿verdad? Yo decía, qué raro. Entonces ella me decía, papi, vea, es que viera qué bonito, porque este escritor, uno cuando está leyendo, uno puede viajar con él, imaginarse todo lo que él está escribiendo. Y yo decía, no sé, esa parte no la entiendo. No la entiendo, pero curiosamente, cuando él me permite leer la palabra, me sucede lo mismo. Como les decía la semana pasada, que veíamos aquella bóveda, que yo les decía a ustedes, cómo me gustaría que apareciera una navezota aquí. Esa es mi imaginación, ¿va? Sí, porque yo también tuve esa visión. Mira, más bien tuve la visión de que la bóveda, como que nosotros éramos una nave. Sí. Estamos viajando. Eso me gusta. Ve, entonces ya puedo entender, digamos, desde plasmar algo escrito. Sí, usted no, aquí en el capítulo 5 usted no puede decir todas estas cosas, pero si recopila bien y tiene bien presente todas las cartas de Pablo, posiblemente él va hablando ciertas pistas y entonces lo va conectando uno, porque es impresionante como él habla en Efesios. Leer entre líneas, Romy. Eso se llama leer entre líneas. Sí, entonces, cuando en Efesios dice... Ay, tengo una alergia, disculpen. Dice, creo que tengo mucha alergia en los ojos. Dice, vea cómo habla ya Pablo aquí en Efesios 6, versículo 10. En fin, hermanos míos, le habla a nacidos de nuevo. Sí. No perdamos de vista eso. Sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Por qué dice potencia? Sí, a mí siempre me llama la atención, Pedro. Porque habla de fuerza, habla de guerra, habla de un enfrentamiento. Y potencia es como algo muy poderoso. Sí. Dice, y en la potencia de su fortaleza. O sea que él realmente tiene una fortaleza, pero ¿para qué tiene una fortaleza él? Pero tiene una fortaleza porque hay una amenaza enfrente. Pero esa fortaleza que él tiene es muy potente. Es que desde el momento que nosotros buscamos al Señor, nos matriculamos en un ejército que está en guerra. Sí, esa es una figura
Ahora que lo mencionaste, eso es una figura que casi no se usa. Es que realmente estamos en una guerra. Sí, pero Pablo dice, las armas de vuestra milicia. Ya ¿Sí? están las palabras, armas de milicia. Correcto, pero no. Y la armadura de Cristo. Y la armadura. Pero no nos ponen eso otra vez. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo todo el tiempo. ¿Verdad? Porque realmente esto es así. ¿Quién está listo todo el día para Sí. la guerra, no? Entonces dice, Todas las armas. dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si usted mete ahí en el diccionario diablo es mentiroso. Eso significa diablo. Maestro de mentira. Maestro de mentira, eso significa diablo. ¿Va? Pero lo hemos asociado porque así nos enseñaron, ¿verdad? Que es, digamos, es sinónimo de Satanás. Pero nos enseñan el sinónimo de Satanás, nos enseñaron que es una mala enseñanza, que es solamente el enemigo de Dios. Pero nunca nos enseñan que ese diablo, que ese Satanás, que ese enemigo de Dios, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo, era el que dominaba mi vida. No nos enseñan eso. Entonces dice, Pero 12. Pero por ejemplo, Pablo habla de estar en las tinieblas, de pasar de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Sí, pero vea, sigue, porque ya aquí, ya el apóstol Pablo, yo decía que me parecía que él no lo había dicho, pero sí lo decía bien. No tenía, digamos, bien claro o bien presente Efesios 6, pero vea lo que dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. ¿Malicias o milicias? Malicias dice aquí, voy a ver cómo dice en inglés. Milicias. No malicias. Es lo mismo, malicias. Ve a ver en esa. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, es una milicia, no una malicia. Sí, entonces dice el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, 16, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos, ¿va? O sea, es un cruce es una guerra. Es una guerra, sí. Y se dice armadura y milicia. Entonces, pero gracias por Cristo, porque uno no podría solito. No, jamás. No, llega perdiendo. Vea lo que dice el 19, Pablo. Y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del evangelio. Entonces, qué bonito, Pablo, porque cómo fue madurando él en el camino del evangelio. Y porque volviendo a lo de antes, que él estaba esperando que Cristo llegara por él antes de que él se muriera. Ajá. Y al final no habla de eso. Al final dice, ya cumplí la meta, ya estoy llegando al final, ya esto, pero ya no habla de que Como Cristo, que se dio cuenta. Se dio cuenta, ¿verdad? Como que creció sí. O seguramente dijo, dice, ya llegué a la meta ya del Supremo. Pero cuando dice ya llegó a la meta, también él está diciendo, aunque no lo vi en este cuerpo físicamente venir o ser arrebatado por él, pero ahora que abandono este cuerpo, ahora lo voy a ver, soy arrebatado por él. Sí. Pero ya lo habla de diferente manera, ya él no está esperando que Cristo venga por él, sino que ya él va a llegar a él.
Entonces, volviendo al concepto del pecado. Pero usted no quiere té. ¿Cómo va a tomar esa linaza? Volviendo al concepto del pecado. Linaza. Definitivamente es una guerra, Gerardo. Pero es que un día de estos que hablé con Quique me dijo eso, pero estaba yo pensando en la concupiscencia, porque me dice, mami, es que el diablo es cochino, siempre me pone la tentación en la que yo voy a caer. Y yo le decía, pero papito, usted no perdonó, pero no tienes herramientas y que pelear esa batalla. Entonces él me dijo, mejor no discutamos más. Pero él lo tiene claro de que él cae en la tentación de Satanás. Aquí hay una frase de esas, pero es que no me quiero desviar, porque aquí hay, nada más lo menciono y tal vez en otro momento lo podamos ver. Dice, estoy en Romanos 5, regresé otra vez. Dice Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por su sangre. Usted mencionaba que en este escritor colombiano, no sé cómo se llama, García Márquez, menciona la sangre. Que va por las calles. Y es que realmente la sangre humana, bueno, yo no sé lo de los animales, pero realmente la sangre humana emite una energía. ¿Menta o canela? O sea, se le puede medir a las personas el aura, ¿verdad? Se les puede medir. O sea, hay una energía alrededor de las personas. Y pueden identificar si la energía es como una sangre mala, como algo oscuro o como algo que da paz, ¿verdad? Pero él dice aquí en el 9, porque es lo que quería decir, el concepto de la sangre es otra figura que no hay forma, o sea, no hay mucha información de los teólogos y de los líderes y de los pastores el tema de la sangre. Solamente lo ponen como un título, decime, Gerardo. No, sí está claro en que la sangre es el precio que se paga para redimir al mundo. Para quitar el pecado. Está haciendo, redimir es hacer mío por segunda vez. La humanidad era de Dios. Por la metida de patas de Adán y Eva quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la sangre de Jesucristo se derrama, nos compra de nuevo. Vuelve a la posición original. A la posición original. Sí, claro. Y eso ¿cómo es? Eso lo he escuchado yo desde niño toda una vida. Entonces aquí me atrevo. Esto es muy mío. Hago la aclaración como Pablo. Ahora hablo como hombre. Precisamente, María Elena, si todavía vamos a estar en este cuerpo, ¿verdad? Y vamos a ser arrebatados. Entonces, donde vamos a ser arrebatados, somos arrebatados, ¿verdad? El estuche, este cuerpo se queda. Con la sangre. Él nos da un cuerpo especial. Aquí viene mi imaginación y esa sangre es la que necesita ese cuerpo. La sangre de Cristo. De la sangre de Él. No me pulse. Esa es la sangre que va al cielo. Por eso es que aquí dice. No me pulse. Perdón, espere papi, ¿qué es redimir? Hacer por segunda vez. Significa segunda vez. Ajá. Reparar, reconstruir. Ajá. Ok. Por segunda redimir es hacer por segunda vez mío. Redimir.
ser por segunda vez mío. Hacer. Ser. Hacerlo otra vez. Mío. Antes fue mío. Y ahora. Por la desobediencia de Adán y Eva. Lo perdí. Y Dice el Señor, los perdí. Claro. Pero ahora los vuelvo a tomar, los vuelvo a redimir. Pero entonces, volviendo aquí, la sangre. Es que no me quiero desviar sobre el concepto del pecado, pero es que es interesantísimo. Y se abre todo el espacio y dice, pues mucho más, siendo ahora justificados, porque la palabra justicia, si la abrimos, tiene un juez, tiene una ley, tiene alguien que acusa, tiene alguien que defiende y viene consigo una condenación o una absolución. La palabra justicia hay que abrirla. No es solamente leerla aquí. Ahora justificados, dice, por su sangre. Justificados, qué bonito eso, porque me lo dijiste hace un rato. Justificados por su sangre. Es la señal segura de que fuimos justificados. Porque donde Él derramó su sangre, esa es la sangre que se va a usar para ponerle vida a ese cuerpo diferente con el que vamos a ser transformados. Porque recuerdo en San Juan, no recuerdo el capítulo, pero ese es aquel momento en el juicio de Jesús, que allá ustedes, le dice Pilato, entonces todo el pueblo grita y dice, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es lo mismo. Qué profecía. Es lo mismo. Ahí es la salvación de todos esos que están diciendo eso, ¿verdad? Y que nos alcanza hasta ahora, porque nosotros somos los hijos de aquellos. Gracias. Nos alcanza hasta ahora. Entonces, el azúcar. Ya casi me salgo de la sangre para volver al pecado. Entonces, o sea, la sangre es poderosa. Pero la sangre de Él. De Él, por supuesto. La sangre de Él no tiene genes. No tiene genes de la presencia de este espíritu inmundo. No tiene células, no tiene ADN, no tiene nada. Esa sangre tiene un ADN celestial. Sí. Y esa es la sangre que va a moverse en ese cuerpo que Él nos va a poner en el cielo cuando estemos viajando. Porque, a ver, sigo con mi imaginación. Nosotros no podemos viajar a grandes velocidades con este cuerpo porque nos desintegramos. Este cuerpo pesado. O sea, usted que entiende un poquito más el concepto de la física la gravedad y cómo funcionan ciertos extremos, ciertos movimientos, ¿verdad? En cuanto a movimientos y en cuanto a subir temperaturas y bajar temperaturas, la parte orgánica se desintegra. Por si no podría subir, porque la ley de la gravedad la trae a la ¿verdad? tierra. Entonces sí, tenemos que tener un cuerpo súper especial, que tiene que tener una súper sangre. Sí. ¿Verdad? Sí, primero porque no tenemos, el traje de un astronauta tiene presión atmosférica. Sí. Porque en el momento que sale al vacío, se les saldría la sangre a través de los poros. Esos trajes son súper especiales. Sí. Entonces, nosotros no podemos viajar si no es por la mano de Dios. O sea, es totalmente divino. Esa transformación es totalmente divina y manejada por Él. Sí, bueno, cierro el capítulo de la sangre porque... estar ahí. ¿Verdad? Entonces, retomo. Dice 10, porque si siendo enemigos, a lo que dice Pablo en Romanos 5:10, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces ve, fuimos reconciliados por Dios, o sea, Dios nos reconcilió, pero porque su hijo murió. Ahora, ¿Hay otro gato? sí. ¿Y el otro quién es ustedes? No, es un gato de un vecino, mi amor. Espántelos. Espántelos, cariño. ¡Demonios! Los gatos son demonios. Vio qué furioso que se te tiró con No, voy a ponerle este vaso a María Elena. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, dice que Dios nos reconcilió por la muerte de su hijo. Pero nada más nos dicen por su muerte. Y luego nos hablan por su resurrección, pero no abren ese concepto. De la sangre. No, pues la muerte de Jesucristo. Que es el momento allá en el 93, 94, de la era en que yo vivo, que el Señor me botó toda la mala enseñanza. Empecé a cuestionar todo. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? No entiendo eso. No, ya no me llena eso. Yo decía eso. Y a mí me extraña porque Roger en Capilla Calvario, usted ahí estaba solo por figurar. No, yo lo hacía de todo corazón hasta donde tenía la mala enseñanza puesta y la liturgia que se usaba. Y después, ¿cómo fue que se ¿A dónde fue eso? En Capilla Calvario, que era la derecha de Don Edwin y todo él. No, él era anciano en el ranchito. Copastor. Sí. Copastor en Capilla Calvario allá arriba. Sí, ya cuando estaba. No, allá arriba se llamaba de otro nombre. Viña de no sé Viña del Rey. Gerardo, ve, ibas a decir algo. Capilla Calvario. Se me fue por alto. Pero tíralo por debajo. No, volviendo aquí, vea, 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Entonces, si siendo enemigos, ¿por qué éramos enemigos de él? Porque teníamos ahí adentro el enemigo de Dios. Por eso éramos enemigos de él. Para eso se lo puse. Entonces, teníamos ahí adentro ¿a quién? Al mismísimo Satanás. Claro. La misma esencia de Ay, Satanás. qué miedo. ¿Ah? Y ahí sí, porque uno nace así, con esa esencia. Con esa esencia. Entonces, por eso éramos enemigos. Pero dice que Dios. Yo les decía que el pecado es una masa pecaminosa de maldad. Entonces, ¿Una qué? una masa pecaminosa de maldad. Entonces decía, una masilla. Ay, Dios, sí. Entonces dice que fuimos reconciliados con Dios. O sea que Dios nos aceptó por la muerte de su hijo. Ojo. Pero si no abrimos, ¿qué significa? Por la muerte de su hijo, esto queda como a mí me pasó allá en el 94, 93, 94, 95. Sí, si no hay derramamiento de sangre y no hay muerte, no hay perdón de pecados. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué muere su hijo? Pero, pues sí, así, ¿qué más hay? Porque yo siempre me parece ¿Por qué muere su hijo? ¿Cuál es el objeto de que Dios Padre nos reconcilia por la muerte de su hijo? ¿Por qué tenía que? Porque es lindísimo, pero no nos lo explican. Cuando el Señor Jesús muere, ¿qué tiene él ahí adentro? El pecado. El mismísimo Satanás, el que nos hacía enemigos. Entonces, Dios Padre, cuando su hijo muere, Dios Padre lo que ve es que Jesucristo en su cuerpo encerró el enemigo de la humanidad que se había... O sea, y ya no era un hombre común. ¿Quién? Cristo. No, Jesucristo tenía ahí adentro... Cuando estaba en la cruz era... Cuando Jesucristo está en la cruz y está en el proceso de la muerte, lo que él tiene ahí adentro encerrado es el espíritu inmundo, es el mismo Satanás. Por eso es que aquí dice por su muerte, pero no nos dice que el objeto de morir es porque él va a morir Jesucristo y va a morir Satanás.
desaparece el enemigo de Dios. Porque Jesucristo muere juntamente con él. Pero el diablo no está muerto. Satanás no está muerto. Por eso te digo, son conceptos que ahorita, digamos, ahorita estoy, digamos, enfocado en el pecado. Pero ese es otro concepto que hay que abrir. Lo que se lleva es pero Satanás y el pecado son lo mismo. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces Jesucristo, se lleva a Satanás. Jesucristo está en la cruz, está en el proceso de muerte. Dios Padre, dice Isaías 53, lo está sometiendo a padecimiento hasta la muerte. O sea, Él está descargando toda su ira, Dios Padre está descargando toda su ira contra lo que Jesucristo tiene ahí adentro. Sí, porque el concepto más claro es lo que habla Pablo, se hizo pecado. Ajá. O sea, Él es pecado. Es pecado puro. O sea, Él es pecado puro. Lo más despreciable para Dios Padre. Sí, los que están viendo la cruz físicamente no ven lo que está pasando en el mundo espiritual. No lo ven. No se puede ver, Dios guarde. Pero Dios Padre sí lo ve. Pablo le fue revelado esto, ¿verdad? Y por eso lo escribe. Entonces, Él muere en la cruz. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que sucede? Viajan a las profundidades de la tierra. Hechos, capítulo 1. Viajan. Entonces, ¿quiénes viajan? ¿Quiénes viajan a las profundidades de la tierra? Viaja Jesucristo. No es que viaja. La mano de Jehová los lleva. La mano de Jehová lleva a Jesucristo. Lleva su espíritu. Lleva el espíritu de Jesucristo. Lo lleva cautivo hasta las profundidades de la tierra. ¿Quién va más ahí agarrado con el brazo de Jehová? El cuije. Va al cuije, va Satanás, el espíritu inmundo va ahí. ¿Quién más va ahí? Cada uno de nosotros que nos está siendo revelado esto, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces yo voy ahí. Al que le es revelado esto va ahí, porque tiene que morir. Una persona que nace de nuevo, para nacer de nuevo, tiene que morir. O sea, lo que nació no sirve. Tiene que morir y volver a nacer de nuevo. Entonces, van 3 espíritus a las profundidades de la tierra. Ahí lleva el brazo de Jehová, esos 3 espíritus. Ahí abajo dice, vea lo que dice Hechos 1. Por eso es que a mí me gusta hablar y retomar el pecado, porque el concepto de pecado usted tiene que tenerlo bien claro todo el tiempo, porque si uno no lo tiene bien claro, entonces cae en la mala enseñanza y cae en ese caldito de pollo espiritual. Sí, entonces no hay fuerza para la evangelización. Dice Hechos capítulo 1. Vamos a ver, ¿es Hechos 1 o es Hechos 2? Es Hechos 2. Es Hechos 2. Sí, Hechos 2. Dice, Hechos 2, versículo 27. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No me dejará a mí en el infierno, ni permitirá que tu santo, ¿quién es tu santo? Jesucristo. Vea corrupción.
O sea, ellos viajan, pero es un poquito más para acá, dice. No exactamente, creo que aquí en Hechos 2 no dice. Ah, sí, déjame ver. Y no, creo que en Hechos 2 no dice exactamente eso, pero hay otros pasajes que hablan de que él fue a las profundidades de la tierra. Y dice que fue, fue glorificado. Ah, bueno, aquí dice, Hechos 2, aquí dice, viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios, o sea, el brazo de Dios, y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Lo que quiero decirle es que el brazo de Jehová va a las profundidades de la tierra, recoge a Jesucristo, y como yo estoy, dice Pablo, yo estoy en la cruz, crucificado juntamente con él, yo estoy en Cristo. Entonces, donde el brazo de Jehová toma a Jesucristo del infierno y lo trae a la gloria, lo trae al cielo. Entonces, por eso yo viajo al cielo. Pues ya mi espíritu no pertenece aquí, ni mi alma, pertenecen al cielo. ¿Quién se queda? Porque aquí no dice. Esto es algo también muy mío. Para mí, en este momento, desde la muerte de Jesucristo hasta hoy, para mí, el más, o sea, Satanás, el jefe mayor, está encerrado. El jefe mayor, pero sí está. Todos los demonillos. El jefe mayor está encerrado. Será desatado según Apocalipsis. Correcto. Pero los demonillos tienen poder porque uno también a veces les da mucho poder. Sí, no, es que los demonios son ángeles, son seres espirituales muy poderosos. Sí, pero más poderosos que Dios no. No, por supuesto que no. Pero tienen poder. Entonces, volviendo a Romanos 5, ¿verdad? Entonces, nos damos, o sea, hay claridad acerca de que el pecado es una persona. Ya lo vimos desde el puro principio. 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado tomó la decisión y se metió en la humanidad. Entonces, la palabra pecado es un sustantivo, que lo que define es cosas malas. Pero en la Biblia, el pecado, el singular, es sinónimo de Satanás, de una persona. Roger, ¿y usted no se ha puesto a pensar cómo es que en el cielo santo, donde estaba Dios, y Adán y Eva, cómo es que entró el pecado? Si no podía entrar. Sí, claro que yo he navegado ahí. ¿Cómo es que uno se pregunta eso? Yo he navegado ahí porque dice... ¿Por qué si ahí está Dios y Dios le hizo? Hasta Dios no puede estar. Isaías es... o Ezequiel. ¿Cómo es que el pecado entra a la... Ezequiel. al lugar más santo cuando está Dios? Ezequiel 20... En el jardín del Edén. Dice usted, tenía un propósito para darnos la salvación. Es que fíjate vos, María Elena, que este Satanás, o sea, este querubín, porque en ese momento, él es el segundo aborto. A ver, cuando digo segundo aborto, era el capataz del cielo. Sí. Era el capataz del cielo. Sí, pero cuando ya el pecado el gobernador. Dios lo echó de ahí. Sí. Ya no estaba en el cielo cuando Dios lo echó. Ahora regresa. Cayó. Préstame esa Biblia. No sé
qué tan cierto sea, pero cayó en el Edén. Ah, que cayó en el Edén. Estuvo en el Edén. Sí. Estuvo en el Edén. Él conocía en el Edén porque... Es más, esto es mío también. El Cuando Señor lo hizo, lo crió, le dio toda esta sabiduría y toda esta forma y esta gobernanza porque Él tenía que venir a predicar el Evangelio y no le dio la gana. Porque su vestimenta era de sumo sacerdote. Ah, no era de ángel. No. Él Era sumo sacerdote. Sí, las piedras preciosas, como el sumo sacerdote, el efod. Pero yo lo que digo es que... O sea, que Dios está en otro nivel más alto que el Edén. Y en ese nivel más alto estaba también el ángel de Lucifer. Entonces estaban ahí, Dios lo echó y cayó en el Edén. Veámoslo antes de la caída. Eso sí, es que yo no sé. ¿Cómo? Perdón. Es que no puse atención. Es que estamos en otra teoría. A ver, ¿cuál es? Que Dios lo echó y él cayó así en el Edén. Y entonces, no, él tenía la capacidad para andar, dice que asalaba a las naciones, o sea, él andaba por todo lado. Ah, sí, como porque en Job se ve que él andaba para allá y para acá. Sí, por eso, pero en el huerto del Edén es él, es Satanás quien está ahí. El que llega a tentar. Es que, a ver, la caída, ¿a dónde va a dar la caída? La tierra. Él es expulsado del cielo. Y cae. Y va rumbo a una cárcel espiritual. Pero no. Que se llama el infierno. Y yo siempre digo así, esto es mío también. Un paso, o sea, pasó aquí por la tierra. Por eso, ¿y a dónde se quedó? Bueno, y hacer estragos. Se quedó aquí en el planeta Tierra. Hacer estragos. Es que el planeta Tierra, ya dicen los científicos, nadie puede salir de aquí. Sí, por eso. Ni el mismo Satanás puede salir de aquí del planeta Tierra. Es una cárcel el planeta Tierra. No es una cárcel, pero sí es una fortaleza. No, ahí existe una cúpula. La palabra firmamento es el concepto de bóveda. De bóveda. Sí. Bóveda. Sí, es una bóveda. Realmente lo que se creía era que el firmamento era y las estrellas guindaban de la parte de arriba de la bóveda. Así es el concepto. O sea, que nadie puede ir a Marte. Ni a la luna. No, pues la luna está dentro de mí. Ya, digamos, hay muchas teorías de conspiración, ¿va? Que dicen que no se ha ido, que no se ha ido a la luna cuando nos han enseñado que la luna está afuera de la atmósfera de la Tierra y que el Sol está por allá y que los planetas están por allá. Nadie ha ido a la luna con ese concepto. Hay unas teorías de conspiración que dicen que el Sol y la luna están dentro del firmamento. Dentro de la Tierra. Están aquí dentro. Están aquí adentro. Esa es otra teoría. Entonces, posiblemente estando aquí adentro, posiblemente el hombre sí ha ido a la luna. Sí, está dentro de la... Pero no dicen, o sea, sí dicen que fueron a la luna, ¿verdad? Pero nos enseñaron que la luna está afuera y no es cierto. Porque nadie puede cruzar esa bóveda. Entonces sí han ido a la luna, pero no como nos dijeron, que la luna está por allá y el sol está a millones de años. Son mentiras. El sol, eso es otra teoría, el sol y la luna tienen el mismo diámetro. Veamos el querubín antes de la caída. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, claro, hay preguntas de preguntas. Sí, claro.
Si está en el santo de Dios, si está en el trono de Dios, si Dios lo creó, si Dios lo creó, lo hizo, ¿y de dónde salió la maldad? ¿de dónde salió la maldad? Sí. Hay cosas que son... Sí, es que él dice, me sentaré, habla en primera persona, me sentaré, reinaré, sí, y haré un reino semejante al del Altísimo. Sí, para mí la maldad no existía en el cielo. Como él era un ser espiritual muy poderoso, con mucha sabiduría, tenía de alguna manera la potestad de tomar sus propias decisiones. Sí, era inteligente. Porque dice, aquí es donde entra la maldad para mí. O sea, aquí, ¿qué entra? La codicia. En los 10 mandamientos, ¿cuál es el último mandamiento? No codiciarás. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cariño, vaya terminando. Sí, perdón. Es que yo me siento tan mal. Ay, no, vaya. Sí, no, vamos a terminar, pero nada más resumo y oramos. ¿Sí? Es importante retomar constantemente. Sí, pero es que no me lo quiero tomar porque me duermo, pero en el sofá. Ah, tiene que tomárselo apenas. Es importante retomar el concepto del pecado y no verlo desde la óptica de la moral, sino verlo como Pablo lo describe en Efesios, un ser espiritual. Y que él, ¿verdad? Tiene, aunque hayamos nacido de nuevo, él tiene todavía la fuerza para molestarnos en la carne. En la carne. Sí, mientras no tengamos un cuerpo glorificado, sí. Él tiene poder. Él tiene poder, pero no tiene poder de retomar mi espíritu y el alma, porque mi espíritu y mi alma ya no están, ya le pertenecen, están ubicadas en el cielo. Qué vacilón, porque nosotros no sentimos eso. No, o sea, ¿cómo explicarte? Aquí está mi espíritu y aquí está mi alma. Aquí está, y dentro de este cuerpo, aquí siguen estando. Pero están como, digamos... un ya, pero todavía no. Un ya como... Qué bonito, sí. Están pegados como una liga. Aquí están, pero la liga los jala al cielo. En el momento en que este cuerpo... Sí, en el momento que este cuerpo ya muere, entonces la liga esa, por decirlo alguna, la liga jala al espíritu y al alma al cielo. Así es como para ponerlo un poquito gráfico. Sí, porque yo no me siento en el cielo, quisiera sentirme en el cielo. Pero esa es la fe, o sea, en la medida en que nosotros estemos anhelando siempre estar en el cielo, en esa medida nosotros somos ciudadanos del cielo. Esa es una herramienta para poder ejercitar la fe. Sí. Porque cuando digo ejercitar la fe es que si estamos en el cielo, estamos dentro de Jesucristo, que Él está en el cielo, Él es la fe, nosotros no tenemos fe. Él es la fe. Él es la fe. Ese es otro concepto que hay que abrir y abrir y abrir, ¿verdad? Bueno. Dice Colosenses, una circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuerpo pecaminoso carnal.
¿Qué es lo que dice? En Romanos 5. No, Colosenses 2:11. Aquí en esta versión. Y ya te digo. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Con una circuncisión no hecha de mano. Es que... Sí, ese es otro misterio. Eso de la liga, eso que dijo Robert, eso es otro misterio. ¿Cómo va a estar el espíritu allá en el cielo? Pero si aquí está también. Sí, está aquí. ¿Cómo dijo usted? ¿Cuál es la palabra que usted usa? Cuando una cosa está aquí y está allá. Esa es la teoría cuántica. Cuánticamente. Cuánticamente. ¿Sí? Colosenses. Se me perdió. Aquí está. 2:11. 2:11. Dice aquí. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. Cuerpo. Sí, pero aquí dice los pecados de la carne. Cuerpo pecaminoso, ¿qué? Carnal. Sí, ahí sí es que es como muy así, redondeando. como cerrando un círculo. Cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, vamos a leer para orar por Enrique. Vamos a leer esta parte de Romanos 5 que dice, dice que la condenación vino a causa de un pecado, para la condenación, o sea, un pecado, Solo pecado. un Satanás. Eso es algo que una persona no lo tienen, no hacen la diferencia, por Dios, no la hacen. En Isaías 53 dice que Él cargó en Jesucristo el pecado singular. Por todo lado está el singular, por todo lado. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has puesto a meditar en el pecado, para que nosotros realmente tomemos conciencia de la magnitud de la obra redentora tuya cuando llegaste aquí al planeta Tierra. Tú, como un gran general, como un gran comandante, llegaste infiltrado de tal forma que Satanás no pudo visualizar que tenías cuerpo única y exclusivamente para encerrarlo, para sacarlo de aquí del planeta Tierra, para encerrar y dejarlo encerrado en el infierno. De eso se trata tu cuerpo, por eso tenías que tener cuerpo, por eso se menciona el pan de vida, por eso es que en Éxodo dice que se llevaron la masa sin leudar envueltas en sábanas. Ese es tu cuerpo, porque en el cordero que muere, ya mueres tú en Éxodo 12, y se traen su cuerpo, traen la masa, el pan, sin levadura, lo traen ellos envueltas en sábanas. Es la misma figura de la parte de los evangelios, cuando tu cuerpo es envuelto en sábanas. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque ese cuerpo es poderoso, es una cárcel espiritual muy poderosa que tú, Señor, amarraste, lo encerraste a este espíritu inmundo, y este espíritu inmundo pegaba gritos y daba órdenes y le decía a los espíritus inmundos que estaban siendo, que los espíritus inmundos que tenían los soldados, y le decía a esos espíritus inmundos a los soldados: denle duro, partan este cuerpo, necesito salir de aquí. Por eso lo maltratan tan fuerte, porque lo que quieren es abrir el cuerpo para sacar al jefe, para sacar a Satanás.
Esta es una forma que tú me has puesto para entender por qué lo golpeaban tanto, por qué lo golpeaban tanto. Lo que querían era abrir el cuerpo para que Satanás saliera. Pero lo que Satanás no sabía, que esto era una cárcel espiritual, que esto era un cuerpo espiritual, que esto era muy poderoso y que no podía salir, porque para eso tú viniste, para salvar al mundo. Señor, pon en nosotros la conciencia de temer a estos espíritus inmundos. Como no los vemos y como todo está bien, entonces no nos percatamos que sus secuaces están sueltos y están siguiendo las mismas órdenes de Satanás, que está encerrado, y están haciendo muchas barbaridades a cada ser humano. Por eso tú nos llamas para llevar esta buena noticia de que por la fe y por la gracia y por la misericordia, si tú le revelas a muchas personas esta noticia del Evangelio, van a ser libres también de esos demonios, porque ya están derrotados, ya están derrotados. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Queremos, Señor, estando en el trono de la gracia, porque estamos dentro de ti y porque estamos siendo guiados por la oración del justo. Tú eres el justo, tú eres el santo. Tú estás a la diestra del Padre. Esa mano poderosa de Dios Padre que alcance en este momento donde quiera que esté Enrique. Señor, que él pueda escuchar la noticia que le tenemos para este domingo, que él la pueda escuchar con tiempo, Señor, para que él pueda, si tú lo permites, si así es tu voluntad, para que él pueda conocer a los jefes de esta iglesia, de este proyecto que ellos tienen, porque ya Enrique ya manifestó el deseo de ir. Ya hablamos con Andrés y Andrés nos dijo, sería buenísimo que lo conozcan personalmente todos los administradores, todos los dueños de este hogar especial, porque van a estar todos este domingo, Señor. Que esta noticia le llegue a tiempo a Enrique y que podamos recogerlo, podamos ir. Tú me has puesto en mi corazón que yo lo llevaría este domingo, para que lo conozcan ahí, para que tú les abras misericordia a estas personas y lo puedan aceptar inmediatamente. Porque sería lindísimo que Él estuviera ahí, Señor, si es tu voluntad, si es el camino que tú quieres. Por eso clamamos a ti, Señor, clamamos a ti. Gracias, Señor, por Gerardo y María Elena, por estos amigos, Señor, que tú mandas para poder los cuatro juntos reflexionar con profundidad lo que hay en la palabra, que normalmente no se puede ver, pero que tú nos permites que veamos. Gracias por este tiempo, Señor, y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Entonces el domingo, esperando que se comunique, estamos orando a Dios porque... Yo le dejé una grabación ahí en Facebook. Sí, pero es que lo llamé al teléfono. No tiene, ¿no? Ya lo perdió. Ya lo perdió. Perdió el teléfono. En este momento no sabemos dónde está porque no tiene casa, teléfono. Déjeme ver. Ya perdió el teléfono. Entonces, le dijo a Gerardo ayer que quería ir a ese lugar